Resolveremos 5 ejercicios de derivadas. El primer ejercicio es una función cúbica y se presenta como f de x de 17 tercios x al cubo menos 9 quintos x al cuadrado más 13 novenos x más 23. Para resolver esta función vamos a utilizar tres fórmulas diferentes. La primera se aplicará en los dos primeros términos y dice que la derivada con respecto a x de una constante con x a un exponente n es igual a la constante por el exponente por x por n menos 1. Y esto se aplica a los dos primeros términos y queda como 17 tercios por 3x a la 3 menos 1 y el segundo término es menos 9 quintos por 2 a la x por 2x a la 2 menos 1. En el tercer término vamos a utilizar la segunda fórmula, la que dice la derivada con respecto a x de una constante con x es igual al valor de la constante y nos queda como 13 novenos. Y para el cuarto término vamos a utilizar la derivada con respecto a x de una constante es igual a 0, por lo tanto la derivada de 23 es 0. Simplificando nos queda que f' de x es igual a 17x al cuadrado menos 18 quintos x más 13 novenos, y esta sería la derivada de nuestra función. En nuestra segunda función nos presentan una función racional de la forma f de x es igual a 18x menos 7 menos 9x más 13. Vamos a determinar al numerador como u y al denominador como v. Y la derivada de u es 18 y la derivada de b es menos 9. Ahora utilizaremos una función que se puede representar de dos maneras y queda como la derivada con respecto a x de u sobre v es igual a b por u' menos u por b' entre b al cuadrado. De esta forma tenemos que f' de x es igual a menos 9x más 13, que es el valor de b, por la derivada de u, que es 18, menos 18x menos 7, el valor de u, por la derivada de b, que es menos 9. Todo esto entre menos 9x más 13 al cuadrado, que sería b al cuadrado. Simplificando, tenemos que f' de x es igual a, se elimina el menos 162x y el más 162x, ya que son signos contrarios y dan 0, y queda como 234 menos 63 entre menos 5x más 2 al cuadrado. Y como último tenemos que la derivada de nuestra función es 171 sobre menos 5x más 2 al cuadrado. La tercera función es una función racional de la forma f de x de la raíz cúbica de 18x al cuadrado, y esto también lo podemos interpretar como 18x al cuadrado a la un tercio. Ahora usaremos una fórmula o regla de la cadena en donde dice que la derivada con respecto a x de f es igual a la derivada de f sobre la derivada de u por la derivada de u con respecto a x. Ahora, f' de x es igual a un tercio por 18x al cuadrado a la un tercio menos 1, que es lo que nos representa en la parte de arriba, por 36 por 36x, que es la derivada de u con respecto a x, y esto es igual a, multiplicamos 36 por un tercio y nos da 36x, 36x nos da 36x sobre 3 por 18x al cuadrado, que es el mismo término que utilizamos después de un tercio, a la un tercio menos 1. Hacemos la resta y la simplificación, la resta de exponentes y la simplificación, y nos queda como 12x por 18x al cuadrado a la menos un tercio. Esto es igual a 12x sobre 18x al cuadrado a la menos un tercio,
Y para quitar el exponente negativo para quitar el exponente negativo queda como 12x sobre, más simplificado, 18x al cuadrado, no, raíz cúbica de 18x al cuadrado. Un error. En la función 3 nos presenta una función radical y a continuación en la función 4 vamos a ver una función racional. La función 4 está escrita de la forma f de x es igual a la raíz cuadrada de 3x. Esto también lo podemos leer como 3x a la 1 medio. Utilizaremos la fórmula que ya se ha utilizado anteriormente en el primer ejercicio, donde la derivada con respecto a x de una constante con su variable a un exponente de valor n es igual a la constante por n por x a la n menos 1. De esta forma tenemos que f' de x es igual a 3, la constante, 1 medio, el exponente, y x por x a la 1 medio menos 1. Esto es igual a 3 medios x menos 1 medio. Y simplificando, para quitar el signo negativo del exponente, va a pasar como f' de x es igual a 3 sobre 2x a la 1 medio positivo. Y para simplificarlo tenemos 3 sobre raíz cuadrada de 2x. La función número 5 está representada como f de x es igual a la raíz novena de 2x al cuadrado más 4. También podemos escribirlo como 2x a la 2 novenos más 4. Utilizaremos dos fórmulas ya utilizadas anteriormente y la primera es la derivada con respecto a x de una constante con su variable a un exponente de valor n es igual a la constante por n por x a la n menos 1. Esto se va a aplicar al primer término. Entonces, f' de x es igual a 2 por 2 novenos por x a la 2 novenos menos 1. Y en el segundo término vamos a utilizar una segunda fórmula que dice derivada con respecto a x de una constante es igual a 0. Por lo tanto, la derivada de 4 va a ser 0. Entonces tenemos f' de x es igual a 4 novenos x menos 7 novenos. Y esto, para quitar el signo negativo del exponente, pasaría como 4 sobre 9x a la 7 novenos positivo. Y para simplificarlo podemos escribirlo como 4 sobre raíz novena de 9x a la 7. Y esa sería la derivada de nuestra función y serían todos los ejercicios.